¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de MyLabs. En esta ocasión resolveremos un ejercicio de aplicaciones de ecuaciones diferenciales de primer orden en crecimiento y decaimiento poblacional. El enunciado me dice que la razón a la que cambia la cantidad de habitantes de cierta ciudad con respecto al tiempo es directamente proporcional al producto entre la cantidad de habitantes y la expresión 1 menos b, donde b es la cantidad de habitantes dividida por una constante a positiva. Si la población inicial fuera la tercera parte del valor a, ¿en qué tiempo esta población se duplicaría? Y de acuerdo a la expresión obtenida para el tiempo en que se duplicaría, la constante de proporcionalidad para la ecuación diferencial es positiva o negativa. Es decir, me pide determinar si va a crecer o decrecer la cantidad de habitantes. ¿Ok? Entonces, para esto nosotros primero necesitamos definir nuestras variables. Es decir, sea n de t igual a la cantidad de habitantes en un tiempo t. Cantidad de habitantes para un tiempo t. ¿Ok? Entonces, siguiendo el enunciado, me dice que la razón a la que cambia esta cantidad de habitantes con respecto al tiempo, es decir, la razón, la derivada. Acordémonos que la derivada en su definición es la razón a la que cambia una variable con respecto a otra. ¿Ok? Por lo tanto, esto sería dn a dt, la derivada de la población con respecto al tiempo, me dice que es directamente proporcional, es decir, existe una constante k. ¿Ok? Esto es de la siguiente manera. K veces el producto entre la cantidad de habitantes, n, y la expresión 1 menos b, donde donde b me dice que es la cantidad de habitantes, n, dividida para una constante positiva, a. ¿Ok? Y esta sería mi ecuación diferencial. Podemos notar que es una ecuación de variables separables. Entonces, hagamos eso, separemos las variables. ¿Cómo me va a quedar esta expresión? Como 1 sobre n veces 1 menos n sobre a, ¿ok? Diferencial de n, igual a k diferencial de t. Y nosotros teníamos que integrar esta expresión, pero integrar esto de aquí, medio complicado directamente. Podemos hacer ayuda de fracciones parciales. Entonces, en fracciones parciales, para simplificar esa expresión, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a escribir 1 sobre n que multiplica a 1 menos n sobre a. Esto va a ser igual a una constante a minúscula, porque ya estamos utilizando a mayúscula, sobre n, más una constante b minúscula sobre 1 menos n sobre a. ¿Ok? Entonces, multiplicando el denominador a toda esta expresión nueva de aquí, me va a quedar lo siguiente, como 1 va a ser igual a por, se simplifica este n con este n, me va a quedar a que multiplica a 1 menos n sobre a. Entonces esto me va a quedar a menos a n sobre a. ¿Ok? Más b por n. Al multiplicar esto por esto se simplifica esta expresión, esta parte de aquí. Simplemente me queda bn. ¿Ok? Ahora, ¿qué debo hacer yo? ¿Cómo voy a encontrar estas constantes a y b minúscula? Las tengo que dejar expresadas en función a mis variables n mayúscula y a mayúscula. ¿Ok? Entonces, yo voy a tomar esta parte de la expresión y voy a sacar factor común n y me va a quedar la siguiente expresión. Y también voy a sacar factor común eh, el negativo. Entonces, esto me va a quedar así. 1 va a ser igual a b menos a minúscula sobre a mayúscula. Todo esto que multiplica a n más a. ¿Ok? Entonces, si yo digo que n vale 0, ¿cuánto me va a quedar a? A me va a quedar igual a 1. Ya he encontrado mi primera constante. Ahora, si yo digo eh, que a mayúscula va a valer 1, ¿cómo me quedaría mi expresión? Me quedaría de la siguiente manera. Como para b me va a quedar igual a b menos
eh, a sobre a, y yo ya sé que a minúscula vale uno, n va a valer uno, voy a decir que vale uno, todo esto va a ser igual a cero, ¿ok? Entonces, despejando, me va a quedar que d va a ser igual a minúscula sobre a mayúscula. Y a minúscula ya sabemos que es uno, ¿sí o no? Aquí reemplazo uno, se simplifica y se hace cero. Yo digo que n vale uno, y me queda simplemente que cero va a ser igual a b menos uno sobre a. Que en otras palabras, b va a ser igual a uno sobre a positivo. Entonces, reemplazo estos valores en mi expresión. Así, de la siguiente manera, uno sobre n que multiplica a uno menos n sobre a, me va a quedar igual a uno sobre n más d, que va a ser uno sobre a, que multiplica toda esta expresión. Entonces esto me va a quedar a menos n. Y esto ya es más fácil de integrar. Entonces reemplazamos en la ecuación diferencial y nos va a quedar de la siguiente manera, como uno sobre n más uno sobre a menos n, todo esto por diferencial de n, igual a k veces diferencial de t. Integramos ambos miembros de la expresión y nos va a quedar la siguiente expresión, como logaritmo natural de n mayúscula, eh, menos logaritmo natural de a menos n, claro, porque aquí nosotros derivamos y me va a quedar que a es una constante y este negativo sale. Entonces me queda menos logaritmo natural de a menos n, va a ser igual a kt más c, donde c es elemento de los reales. ¿Ok? Entonces, trabajando los logaritmos con sus propiedades, me va a quedar que logaritmo natural del valor absoluto de n, todo esto sobre a menos n, va a ser igual a kt más c. Y esta de aquí va a ser mi expresión para encontrar la población en cualquier instante de tiempo t, donde c es elemento de los reales. ¿Ok? Ahora, ¿qué me dice el enunciado? Me dice que, ¿qué pasa si la población inicial es igual a tercios? Es decir, me dicen que la población en un tiempo inicial cero, tiempo t igual a cero, es igual a sobre 3. Entonces, con esta condición yo puedo encontrar ahora esa constante c y lo reemplazo en la ecuación. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar como logaritmo natural de n, lo voy a reemplazar por a tercios, todo esto sobre a por n, perdón, aquí es a menos n, ¿ok? Entonces esto me va a quedar a menos a tercios, esto va a ser igual a k de cero más c, ¿ok? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Esto me va a quedar a tercios, a menos a tercios, me va a quedar 3 sobre 3, me va a quedar a tercios. Entonces aquí se simplifica uno y logaritmo natural de uno es cero. Por lo tanto, me va a quedar que c, eh, no, esto me va a quedar de la siguiente manera. Una disculpa. Logaritmo natural de a tercios sobre a menos a tercios. Esto es a menos a tercios. Multiplico 3 a ambos lados de la expresión y esto me va a quedar 3 menos uno, 2 a tercios. Entonces, esto es 2 a tercios. Ya se simplifica, 3 y 3 se simplifica, y me queda simplemente el logaritmo natural de un medio. Ahí sí, esa es la expresión correcta para la constante c. ¿Ok? Finalmente, ¿cómo me queda la expresión? Para encontrar la población en cualquier instante de tiempo t, me va a quedar como logaritmo natural de n sobre a menos n igual a kt más logaritmo natural de un medio. ¿Ok?
Y además nos piden encontrar el tiempo en el que la población inicial a tercios se duplicará, con la condición de que n de t va a ser igual a 2 veces t. Es decir, me piden hallar t para que la población en ese t sea igual a 2 veces la población inicial, es decir, 2 a tercios. ¿Ok? Eso es lo que me piden hallar. Reemplazo para hallar t. Entonces esto me va a quedar logaritmo natural de eh, n. N va a ser igual a 2 a tercios. Todo esto sobre a menos 2 a tercios va a ser igual a kt más logaritmo natural de un medio. ¿Ok? Entonces, reemplazando, esto me va a quedar logaritmo natural de 2a sobre 3. Todo esto sobre, multiplico 3 a ambos lados de la expresión y esto me va a quedar 3a sobre 3 menos 2a sobre 3. Esto me va a quedar eh, a tercios. ¿Ok? Entonces, esto se simplifica y simplemente me queda logaritmo natural de 2. Entonces, toda esta expresión se convierte en logaritmo natural de 2, va a ser igual a kt más logaritmo natural. Esto lo puedo expresar como logaritmo natural de 2 a la menos 1. Ya, por lo tanto, ¿cómo me va a quedar t? T me va a quedar expresado de la siguiente manera. T va a ser igual a 2 veces logaritmo natural de 2 por una constante k. ¿Ok? Porque este menos 1 baja aquí eh, como, eh, como múltiplo, como multiplicador. Me queda menos logaritmo natural de 2, pasa al otro lado a sumar como 2 logaritmo natural de 2. Y este sería el tiempo t para cuando la población se duplicaría. ¿Ok? Entonces, y además nos piden analizar que, de acuerdo a la expresión obtenida, para el tiempo en el que la población se duplicaría, la constante de proporcionalidad k vemos que es positiva, ya que la expresión logaritmo natural de 2 es positiva. Entonces, el tiempo debe ser positivo. En otras palabras, hemos confirmado que la población va a crecer. ¿Ya? Eso es lo que me dice la, el signo de esta constante. Si fuera negativo, quiere decir que la población está decreciendo. Entonces, eso ha sido todo por el video de hoy. Nos veremos en los próximos videos con más ejercicios.